Este es un día bendecido y vamos a empezar una nueva serie que tiene que ver con intercesión y tiene que ver con un correo electrónico que recibí de Verónica, que no le he contestado, y que me decía, ¿me puedes meter a un grupo de intercesores? Yo antes estaba en un grupo de intercesores. En la época del COVID estábamos intercediendo. Además, yo estaba metida en mi casa un poco, más bien un mucho, porque pues nos metieron a nuestras casas, ¿no? Cosa con la que yo no estaba demasiado de acuerdo, pero bueno, entonces tenía yo tiempo para meterme a las sesiones y a las reuniones y hacíamos mucha intercesión por las naciones, por la humanidad, porque el COVID fue un ataque contra la humanidad, contra la vida humana. Bueno, aparte de mi comercial, que no me oyen decir mucho eso, pero quiero decirles que yo aprendí mucho con Jackie. Jackie y yo nos hicimos amigas. eh, es una persona muy cercana a mí, me es muy querida, se conoce mi vida de pe a pa y yo me conozco su vida y esta es Jackie y yo la amo mucho y tiene esta serie que habla de intercesión, ¿sí? Dice, una vida de intercesión. Ella ha sido intercesora, ha dirigido la intercesión en varias iglesias. Ella sabe muchísimo sobre intercesión. Lo que yo sepa de intercesión se lo aprendí a ella. Ahora, no es el único material que vamos a utilizar para esta serie. Vamos a utilizar también esta. Este libro de Natasha Grivich, que de una vez les platico, no está en español. Se llama El Protocolo del Reino bueno, yo tengo la versión anterior. Esta es la segunda versión expandida y revisada. Y vamos a usar también materiales de Robert Henderson. Y vamos a empezar con la lección de hoy, porque estas son lecciones. Am, Vamos a empezar con esta lección con base en lo que he aprendido de Jackie. Sí, es una enseñanza práctica sobre el llamado a la intercesión, el costo de la intercesión y, hola, la protección espiritual para intercesión, porque la gente cree que puede interceder por cualquier cosa y no. Vamos a irnos despacito. Esta es como que la introducción a esta nueva serie, lo cual no quiere decir que voy a dejar de publicar ahí en medio oraciones poderosas, ¿no? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es el llamado para pararnos en la brecha entre el cielo y la tierra. Como estamos en Cristo, entonces lo vamos a hacer permitiendo que el Espíritu Santo ore a través de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ojo, conforme a la voluntad de Dios, porque si no, si estamos fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a meter en un problema. Y solamente porque tú veas una situación que requiere intercesión, intervención divina, no quiere decir que tú eres la persona llamada a interceder. Fíjate bien. Entonces, no es solamente orar, es ponerse en la brecha, es decir, como ponerte como muro de protección entre una persona, una situación o una nación y las consecuencias espirituales del pecado y o la opresión que están operando contra esa persona, situación o nación, ¿sí? No se trata de decir muchas palabras, sino de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Qué hace? Fíjate, son cosas que dice Jackie, ¿no? Jackie es una mujer llena de sabiduría. No por eso quiere decir que no tenga problemas, ¿sí? Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas que resolver. Y por eso siempre estamos usando la fe y pidiéndole a Dios que nos ayude. Fíjate bien, el intercesor toma la mano de Dios con una mano y la mano del hombre con la otra y las une en el amor redentor. Eso dice Jackie, ¿no? Entonces es ponerte entre Dios y una persona, entre Dios y una situación, entre Dios y una nación o una ciudad o una oficina, un lugar de empleo, un barrio, una comunidad, ¿sí? Ajá. Pero quiere decir que, ¿cómo quedamos? Que te pones en la brecha.
te pones como muro de protección, quiere decir que todo lo que esté operando en esa persona, en esa nación, en esa población, en ese barrio, en ese territorio, pues tú te pusiste como muro de protección, adivina que se van a venir contra ti, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando intercedemos, literalmente estamos trabajando con Dios. Tenemos que ver las cosas como Él las ve y actuar desde el corazón mismo de Dios. ¿Qué implica la intercesión? Implica ver con los ojos de Dios, no con nuestra opinión o emociones, solo porque a mí me parezca que algo está mal. Si yo no tengo una instrucción de Dios que me diga, eso está mal y quiero que tú vayas y hagas algo al respecto y te voy a decir qué vas a hacer, qué vas a decir, qué acto profético vas a llevar a cabo, ¿sí? Si yo lo hago fuera de sus instrucciones, me puedo meter en un problema. Tener el corazón de Cristo lleno de compasión y colaborar con el Espíritu Santo, es decir, hay que permitirle al Espíritu de Dios que ore a través de nosotros. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, ¿sí? Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, a orar con gemidos indecibles, es decir, o con lenguas espirituales, ¿sí? Interceder es extender una mano al trono de misericordia y la otra a la persona o causa por la cual vamos a interceder, convirtiéndonos en un canal del amor y poder de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te llama a interceder, te empodera para interceder. Pero hay que seguir las instrucciones de Dios. No puedo decir lo suficiente que nos podemos meter en un lío si intercedemos por situaciones fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Jackie dice que hay dos dimensiones de la intercesión, ¿sí? La intercesión de dolor de parto espiritual, que es una oración profunda, a veces acompañada de lágrimas o gemidos, es decir, cuando viene sobre ti el espíritu, el peso, el peso espiritual por alguien o algo, a veces no sabes ni qué, ¿sí? Y el Espíritu mismo ora a través de ti, de acuerdo a Romanos 8:26, o sea, fundamentalmente en lenguas espirituales. Y estamos dando a luz una promesa, una liberación o una transformación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Jackie, ¿no? Ella me ha contado de una vez cuando ella estaba orando por una amiga que tenía cáncer y sintió un peso intenso, un dolor espiritual profundo. Y entonces se puso a orar en lenguas, estuvo en trabajo espiritual, trabajo como de parto espiritual, no de brujería, sino estás dando a luz en el espíritu, lo que Dios pone en tu corazón, ese peso espiritual que no puedes parar de orar, que sientes el dolor profundo, y lo hizo hasta que el espíritu de muerte fue enfrentado y la mujer sanó. Entonces, ese es un ejemplo de intercesión. Ahora, a mí me ha pasado que Dios me para en la madrugada y me pone a orar por situaciones. Yo te puedo decir situaciones que me han puesto a orar con lágrimas, con gemidos indecibles, con un dolor profundo. Cuando el grupo terrorista Hamas invadió Israel el 7 de octubre del 2023, yo estuve en trabajo espiritual orando con un dolor profundo. Mucha gente se murió, pero bueno, ya todos los que estaban vivos, que habían sido secuestrados, ya fueron liberados. Y no diré más del tema porque si no nos vamos a desviar. Luego, y la otra intercesión es la intercesión de guerra espiritual. ¿Ahí qué vamos a hacer? Vamos a resistir las tinieblas, pero no vamos a pelear en la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no estamos peleando contra carne ni sangre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar las tinieblas sin atacar directamente los principados, sino levantando un muro de protección y declarando la palabra sobre la persona o la situación en específico. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar en la palabra y en la autoridad del nombre de Jesús. ¿Ok? Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué?
contra potestades, gobiernos, gobernadores de tinieblas, ¿sí? Ahora vamos a ver, estos son ejemplos personales que ilustran la intercesión. Todos estos son ejemplos de Jackie. ¿Ah? Son ejemplos. em, Mira, por ejemplo, ella me ha platicado que un día una amiga suya, vino y le dijo, mi hija va a abortar. Ella estaba en California en aquel entonces, si no me mal recuerdo. Y le dice, oye, mi hija quiere abortar. Ella no estaba de acuerdo con que su hija abortara, por supuesto, pero Jackie se puso a interceder, se puso en la brecha por esta muchacha y no sabía ni lo que estaba haciendo, porque cuando ocurrió el aborto, el espíritu de muerte atacó a Jackie. Bueno, al grado de ser hospitalizada. ¿Sí? Y no fue hasta que no oraron por ella y la liberaron del espíritu de muerte que ella no pudo salir del hospital, ¿sí? Lección, al interceder absorbemos parte del conflicto espiritual, de aquello por lo cual estamos intercediendo. Entonces necesitamos la cobertura y el discernimiento para saber qué hacer y cómo hacerlo. Estos son ejemplos. Luego vamos a entrar más en enseñanza, pero estos son ejemplos. Luego, su amiga con cáncer, ¿no? Ella entra en intercesión profunda por su amiga con cáncer, ¿sí? Y Dios le revela que la iglesia había estado pidiendo sanidad, pero nadie había enfrentado el espíritu de muerte. Entonces tuvo que enfrentar el espíritu de muerte y liberar a su amiga del espíritu de muerte. Y cuando eso sucedió, su amiga fue completamente sanada. Luego, este es de un joven que se estaba suicidando. Bueno, Jackie tenía que ir a una cena, estaba muy emocionada por esa cena y Dios le dijo, no quiero que vayas a la cena, te quedas en tu casa, metes las narices en la alfombra y te vas a poner en oración. Ella no sabía ni por qué estaba orando. Sí, esto que te digo, esto que estamos viendo acá, ¿no? Cuando estás en un dolor profundo, que no sabes a veces ni por quién estás orando, ¿sí? Y se pone con ese peso a orar y ella obedece en una fuerte intercesión y de repente en la iglesia le dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate, justo encontramos cuando estabas orando, porque le dijeron, ¿por qué no viniste? No, pues Dios me dijo que me quedara en mi casa a orar. Ah, dice, justo encontramos a un chico en la playa a punto de suicidarse y lo llevaron a los pies de Cristo. Bueno, que la lección aquí que ponemos es cuando Dios te pone un peso espiritual, una carga espiritual, obedécela, ¿sí? Porque la obediencia inmediata en intercesión puede salvar vidas, corregir destinos, ¿sí? Ahora, cuando estamos intercediendo, a veces vienen los contraataques, ¿sí? Los contraataques son represalias, ataques contra el intercesor. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros liberemos gente, no quiere que obedezcamos a Dios, no quiere que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, ya aquí me he enseñado que todo intercesor debe estar consciente de que interceder tiene un costo espiritual, ¿sí? Y esos son los contraataques, ataques de retroceso, que son reacciones del enemigo cuando alguien irrumpe en su territorio, en lo que el diablo cree que es su derecho, ¿sí? Causas comunes por las cuales se recibe contraataque o represalia cuando estamos agarrando pleitos espirituales, estamos intercediendo, en la intercesión es un pleito espiritual, ¿sí? Estamos haciéndolo pero sin una cobertura espiritual. Es decir, cuando estamos orando sin estar bajo autoridad o sin protección de oración, porque esto abre las puertas al enemigo. Si no tenemos quien ore por nosotros, no podemos tomar ciertas encomiendas, ¿sí? Es como no, pues sí, no estás suficientemente protegido. Luego, si tú estás en temor o en falta de fe, ojo, porque el miedo da acceso al enemigo y por eso hay que estar eh, firmes en Lucas 10:19 que dice que nada los dañará, podrán pisar entre monstruos y escorpiones y nada del poder del enemigo los podrá dañar, ¿sí?
Cuando no hemos sanado en nuestro interior, por ejemplo, intercesores que están heridos espiritualmente o que caen en orgullo, en juicio, en manipulación o agotamiento, son fácil presa del maligno. El pecado, la desobediencia, bueno, no puedo decirte la cantidad de puertas que le abre el maligno para venir y darte el coletazo. Y la otra también, ignorar las advertencias del espíritu o actuar sin su guía. Mucho de esto tiene que ver con, ¿sabes? ¿Cuál es tu ámbito de autoridad en el cual puedes tomar autoridad e interceder? Eso lo vamos a ver en otra lección. Aquí un ejemplo de represalia, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jackie intercedió por esa chica que se hizo el aborto, ella no entendió el principio de cobertura espiritual y terminó atacada físicamente por el espíritu de muerte. Solamente fue liberada y salió del hospital cuando otros intercesores oraron por ella en el hospital. Fíjate, ¿qué es una represalia? Sí, es una reacción demoníaca, como viene aquí descrita en Marcos 3:27 y Efesios 6:12, ¿sí? El contraataque inmediato del enemigo cuando se le arrebata territorio o se rompe un pacto, ¿sí? Ahí te va. Te vamos a poner qué dicen esas dos escrituras. Aquí te las pongo. Marcos 3:27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. ¿Sí? Entonces, tú, no, o sea, tú tienes que guardar tu casa, tú tienes que entender que tú tienes que estar protegido, ¿sí? Tú, tu cuerpo, tu ambiente, ¿sí? Efesios 6:12, que dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿va? Son nuestras escrituras para explicar por qué hay reacciones demoníacas, ¿sí? Luego el contraataque del adversario. Primera de Pedro 5:8 que dice que, ojo, el diablo no anda más que como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces tienes que saber que el diablo siempre anda como león rugiente, ¿sí? Este contraataque del adversario es la respuesta agresiva de Satanás o de cualquier principado, poder, autoridad, espiritual del lado de la oscuridad, ¿sí? Cuando pierden control legal o espiritual. Y ve lo que dice Lucas 22:31 también. Aquí lo tenemos. Mm. Primera de Pedro 5, sean de espíritu sobrio, estén alertas, estemos alertas, el adversario, nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar. Y Lucas 22 dice, es Jesús diciéndole a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Dice, pero yo ya oré para que no te haga trizas, ¿sí? La tercera, el rebote espiritual. Mateo 12 y Hechos 19. El rebote es la intensificación, puede ser temporal, ¿sí? De la opresión cuando se confronta un espíritu sin haber cerrado las puertas legales. Vamos a ver qué dice nuestra escritura. En Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Y si no lo llenaste del Espíritu Santo, tantito peor. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Y va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que cuando estamos corriendo una hueste espiritual o una personalidad de maldad de una situación, ¿sí? Nosotros tenemos que estar suficientemente protegidos para que no regrese con 7 compadres más, no solamente 7 compadres malvados, sino más depravados que él, ¿no?
y que no terminemos peor que al principio. Y luego en Hechos 19 dice, versos 15 y 16, el espíritu malo le respondió. Esto es cuando estos hombres en el libro de los Hechos están echando fuera demonios en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica y le dice, a ver, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre de ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿sí? Por andar metiéndose donde no tenían autoridad, o sea, no había suficiente autoridad espiritual para que ellos hicieran eso. Ok. Entonces, ¿cómo se protege el intercesor? Bueno, lo primero es saber qué vamos a orar y por qué vamos a orar, porque solo porque algo es bueno, es digno de ser levantado en oración y en intercesión, no quiere decir que a ti te toca hacerlo. Por ejemplo, situaciones que me duelen mi corazón y no puedo interceder como intercedo por México, ¿sí? La persecución de los cristianos y el genocidio que está sucediendo en Sudán, que la gente ni sabe que está sucediendo, ¿no? O sea, no lo sacan ni en las noticias. Y tenemos hermanos cristianos en Nigeria y en Sudán que están siendo perseguidos, pastores que están siendo sacrificados, es puro derramamiento de sangre de los santos. Bueno, ¿puedo interceder por nuestros hermanos en Sudán como intercedo por mis hermanos en México? No, porque en México yo tengo cierta autoridad, pero en Sudán yo no conozco a nadie en Sudán que me haya invitado o que forme parte de un grupo de intercesión en donde los africanos tomen autoridad, de hecho los sudaneses tomen autoridad sobre lo que está pasando. Entonces, yo puedo interceder, sí, pero tengo mis límites, es decir, tengo que ir con Dios y tengo que ir y decirle, Señor, llamo tu atención a esto y te ruego que ayudes a mis hermanos. Pero yo no puedo tomar autoridad sobre el territorio sudanés, como lo puedo hacer sobre ciertas áreas en México, porque soy mexicana y Dios me ha dado autoridad sobre ciertas áreas en México, no todas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y no por impulso emocional. Eso no quiere decir que no puedas por una situación, orar la palabra y decir, Señor, yo oro tu protección sobre mis hermanos sudaneses. El cuerpo de Cristo en Sudán está siendo perseguido. Vuelve tu rostro hacia esa situación. Manda a tus ángeles y protégelos. Eso lo puedo hacer, pero ¿qué no puedo hacer? No puedo tomar autoridad y decir, tierra, 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 trágate a los enemigos de mis hermanos sudaneses. Empezar a pelearme con las potestades, con los gobiernos espirituales del Sudán. No, hay que tener cuidado. Entonces, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, cubrirse con la sangre de Cristo antes, durante y después de interceder, tomar comunión, por ejemplo, mantenernos bajo la autoridad espiritual. O sea, no puedes tener autoridad espiritual si no estás bajo autoridad espiritual. Una iglesia, un pastor, un mentor. Voy a hacer aquí mi comercial. No puedo mentorear, no puedo pastorear, no tengo, pertenezco a la iglesia en el sentido pertenezco al cuerpo de Cristo. Dios no me ha llamado todavía a mentorear, a hacer Zooms y a armar grupos de intercesión. Todavía no. Es decir, sí me ha mencionado el tema, pero le faltan años a esto. Entonces, mm, tú en el reino, como cuerpo de Cristo, tú vas a tener autoridad espiritual si estás bajo autoridad espiritual. Pensar que solamente estamos bajo la autoridad espiritual de Jesucristo y no de un pastor, de un profeta o de un apóstol o de alguien que sea eh, una autoridad eclesiástica, nos estamos engañando nosotros solos, ¿sí? Luego, debemos evitar la guerra del segundo cielo, es decir, no vamos a hablar directamente con principados, sino vamos a elevar la causa a Dios para que sea Él quien juzgue y evitar enfrentamientos directos con principados, ¿sí? Más bien vamos a presentar el caso ante el juez justo. ¿Por qué? Porque
Y eso lo dice mucho Robert Henderson, que se los he contado en el de los tribunales del cielo. Dice, Apocalipsis es muy claro, dice que el Cristo primero juzga y luego hace guerra, ¿sí? Somos, somos sacerdotes y luego somos reyes en el reino de nuestro Dios, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, pero en otro video. Luego no debemos permitir ni el temor ni la ofensa, porque el intercesor que se ofende pierde autoridad. Debemos guardar nuestro corazón en humildad y nuestra lengua del juicio. Y si Dios revela algo en oración, es para interceder, no para andarlo divulgando. Y debemos aprender a cerrar la sesión después de interceder. Es decir, debemos tomar tiempo de descanso, de adoración, de comunión con la palabra y desde luego tomar Santa Cena. Ahora, ¿cuál es el fruto y la recompensa de la intercesión? Porque claro que hay fruto y recompensa, ¿sí? La intercesión es una labor oculta y solitaria, pero su fruto es eterno. Aun cuando estás en un grupo de intercesores, el grupo de intercesores no tiene por qué estar publicando lo que está orando, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que estar, cuando eres un intercesor, debemos estar buscando protección divina. ¿Por qué? Porque Dios marca al intercesor y a su casa, ¿sí? Tenemos que estar creciendo en justicia, porque el intercesor madura, debe de madurar en pureza y en discernimiento. ¿Qué fruto tenemos? Pues también participamos en los milagros de otros y tenemos una recompensa generacional, porque las oraciones permanecen y alcanzan aún a nuestra descendencia, ¿sí? Jackie dice que no hay oración desperdiciada. Todas nuestras lágrimas son oraciones líquidas que suben al trono de Dios, ¿no? Luego, principios clave para el intercesor maduro. Uno, tenemos que ser un canal. No somos el héroe de esta historia, el héroe es nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos un canal de oración. Vamos a ser el canal por el cual va a descender el cielo a la tierra, a una circunstancia, ¿sí? La que estamos intercediendo. Vamos a orar la palabra, no vamos a orar nuestras emociones, no vamos a criticar, sino que vamos a servir. Vamos a permanecer humildes y ocultos. Y vamos a dejar los resultados que Dios los haga, porque Él es el que es Dios, no nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate, la intercesión, en conclusión, la intercesión no es solo una actividad espiritual, es un estilo de vida de amor y de obediencia. Todos estamos llamados a interceder, por cierto. Cada intercesor está llamado a, primero, escuchar la voz de Dios, a cargar su corazón por otros, es decir, llevar la carga en nuestro corazón por las circunstancias de otras personas, a permanecer firmes y sin miedo. El miedo, acuérdate, le abre la puerta al enemigo. Así como la fe hace que Dios opere en nuestras vidas, el miedo es el contrario de la fe, entonces le abre la puerta al maligno. Eh, Debemos dejar que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y como dice Jackie, podemos no ser famosos en la tierra, pero sí ser conocidos en el cielo. Ahora vamos a hacer esta oración, hazla conmigo, de cobertura del intercesor. La voy a poner también aquí en la descripción del video. Padre Celestial, mi hermana y yo venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te agradecemos por el privilegio de interceder junto a tu Espíritu Santo. Nos cubrimos con la sangre del Cordero. Cubrimos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Cancelamos toda represalia, todo contraataque, toda venganza del enemigo. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Espíritu Santo, sé nuestra guía, sé nuestra protección. Limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras emociones, nuestras palabras. Cubre a nuestra familia, nuestra casa y nuestro ministerio con tu luz, Señor.
y todo lo que somos y tenemos te pertenece a ti, Señor Jesucristo. Y es en tu nombre, Jesucristo, que cerramos toda puerta abierta y que podemos descansar en paz. Amén y amén. Entonces, pues este es el primero de varios videos y bendito sea Dios, vamos a tener resultados. En el nombre de Jesús, coméntame qué te parece esta nueva serie.